Dicen que segundas partes nunca fueron buenas, pero ¿y si estuvieran al 90% de descuento? Pásate por nuestro enlace de Instant Gaming y descubre las mejores ofertas para PC y consola. Envíos a todo el mundo, que muchas veces no os lo preguntáis, pero sobre todo entrad desde nuestro enlace, que así apoyaréis el canal. Muy buenas a todos, somos Rote y Síncope. Muy buenas. Y muy buenas, ya sabéis que es una coletilla para empezar los vídeos, porque de muy buenas hoy va a tener muy poquito. Mirad, os explico. Vamos a hablar de Train to Busan 2, Península. Sí, vamos a llamarla por favor Península. Prefiero llamarla Península y que quede en mi mente como un intento de secuela que hicieron de la maravillosa Train to Busan. Esta película coreana del 2020 para muchos es muy reconocible, ya que Train to Busan allá por 2016 acercó muchísimo lo que es el cine coreano a lo que es Occidente, creando una película de zombies que causó una impresión muy fuerte a la mayoría de las que la vieron, ya sea porque es una película muy claustrofóbica a la vez que mezcla muy bien la acción y porque mucha gente es muy reticente al cine asiático, y esta en concreto, además de muchas otras, se acercan al público occidental, mostrando un tipo de personajes e historias que podemos entender mejor desde este lado del mundo. Por ese motivo, cuando Train to Busan 2 Península se anunció, la gente nos volvimos un poco locos, un poco con el hype puesto, ¿no? Con la expectativa puesta de lo que nos iban a traer directamente desde Corea y 4 años después. Creo que lo que sabíamos es que no iba a ser una secuela directa, cosa que en cierto modo, o al menos yo personalmente también agradecí, pero sí que iba a pertenecer al mismo universo, al universo Busan, al universo de los zombies que nos presentaron en aquella primera película. Nosotros no vimos ningún tráiler, así que al ver la película hemos ido totalmente de cero, no hemos hecho ninguna ideas predefinidas, porque sé que hay bastante gente que sí que vio el tráiler y que ya un poco intuía, para bien o para mal, lo que se iba a ver. Que quede claro que por nuestra parte, desde luego, no hubo ninguna predeterminación de ideas, sino que nos pusimos Península totalmente desde cero. El director y guionista vuelve a ser el señor Song Ho-yeon, o sea, todavía más puntos para estar confiados en lo que esta película nos iba a mostrar, además de que se estrenó en julio en Corea y para este octubre se estrenará en el Festival de Sitges. Y digo Sitges porque parece ser que cuando pronuncio mal cualquier idioma, excepto el catalán, todo el mundo se me echa encima de qué mal pronuncias. La Biblia me la paso por los cojones. Al Papa me lo paso por los cojones. Al rey de España no, porque es mi padre, ¿eh? Me lo paso por los cojones a todo el mundo. Pero todos tenemos derecho a decir Sitges, Sitges o Sitges. Pues aquí me pongo yo tonto y se pronuncia Sitges. Así que si nos ponemos a quejar, quejémonos de cualquier cosa que se diga. No, en principio si va a estrenar en Sitges, voy a pronunciarlo bien porque lo pronuncio mal, vamos, la que me cae encima. Tú puedes hablar mal, Creo. tu boca sucia siempre entra bien. Creo que en principio se iba a estrenar ahí en plan de una premiere, un estreno en España y demás, pero creo que todavía Ángel Sala todavía no lo tiene claro, ¿eh? Creo que queda todavía un poco en interrogante lo que se va a hacer este año en Sitges. Parece que Ángel Sala el menú se le atragantó un bocadillo y al parecer las películas no le salen como él esperaba. ¡Zas! En toda la boca. Cuando hablo de, antes de empezar a hablar de la película, cuando digo que se estrenará en el Festival de Sitges, me refiero a que es una película carne de festival. Una película que cuando la gente vaya allí a verla, y sobre todo los críticos, van a alabarla de una forma exageradísima. Por lo bien que se lo han pasado, por lo a gusto que estaban en la sala, por todo lo que conlleva ver una película en un festival. Sí, por el ambiente un poquito que se crea, y más en este tipo de películas que hace intentos de bastantes escenas espectaculares, de bastante acción, de zombies. Entonces, por eso son películas típicas festivaleras, que se crea un ambiente pues bastante jovial, bastante divertido, y que por eso quizás hasta películas tan malas como Los Extraños 2, pues parece que se disfrutan en un tipo de salas. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Que ya os digo, nosotros fuimos al Festival de Bilbao a ver Los Extraños 2 y aunque toda la sala estuvimos riendo y aplaudiendo, todos salimos de allí sabiendo que era una mierda de película, una película malísima y una película que no había que recomendar a nadie. Pero aún así, yo desde aquí hago un grito, un llamamiento a cualquier crítico que vaya a un festival: por favor, no os dejéis llevar por el ambiente del festival, ser sinceros con la película que veis, porque la gente luego la ve en su casa, solo, en calzoncillos, con palomitas, se les cae la cerveza encima ven esa mierda de película
y tienen que echarle la culpa Sí, a alguien. hay que cuidar un poquito ese límite de lo que es pasártelo bien por el ambiente y por X factores, no solamente por parte de la película, y lo que es pasártelo bien realmente, entretenerte y que te guste la película. Creo que tenemos que tener un poquito de cuidado con eso, ¿no? Porque se confunden a veces bastantes términos. Creo que se nos huele a la lengua de que la película no nos ha gustado precisamente, Train to No, Busan. no, la verdad que no mucho. Vamos a empezar esto tanto con como sin spoiler. Para la zona sin spoiler vamos a intentar hablar un poco más por encima para la gente que vaya Sí. preparada para verla, porque jamás vamos a decirle a nadie no vayas a ver la película, claro que que cada no. uno juzga sobre sí mismo, pero en la parte con spoiler intentaremos justificar mejor algunas de las cosas que diremos sin spoiler. Lo digo para cualquiera que se quede con la duda, vea la película y luego siga con el vídeo con spoiler. Exacto, para así entender un poquito nuestros argumentos o por lo menos el punto de vista que nosotros hemos visto con esta película. Vamos a lo que vamos. ¿De qué trata Península? Bueno, pues como bien nos has comentado, nos sitúan 4 años después de que esta infección zombie asolase prácticamente todo Corea del Sur. Bajo este contexto nos presentarán a un ex militar al que le propondrán una especie de misión, y es que está en Hong Kong, tiene que volver de nuevo a la zona infectada para intentar recuperar un camión que está abarrotado de dólares, abarrotado de dinero, y regresar con ese camión. Así que básicamente la película será esta aventura. Quiero empezar diciendo que la película tiene un comienzo que da mucha expectativa a lo que vamos a ver a continuación. Es un principio muy acorde a lo como acabó la anterior película. Quiero decir, esa tensión, esa drama y esa poca sensibilidad hacia ciertos tipos de personajes que nos muestran es lo que hace que estas películas que vienen de Corea se diferencien de las americanas o de las estadounidenses en el sentido de los pobrecitos niños o los pobrecitos personajes más débiles no vayamos a hacerles nada porque las personas que están en esta película no vienen aquí a sufrir. No, Corea nos enseñó en Train to Busan que aquí cualquiera muere si una película es de violencia y apocalipsis. Train to Busan era eso. Train to Busan 2 empieza así, Vale. dentro de un barco. Exacto, la primera media hora quizás, o no sé decir exactamente los minutos, pero la verdad que la introducción y la presentación de esta segunda parte es espectacular. A mí me encantó, me creó un subidón y una emoción dentro de decir, ¡buah! Va a estar bien, porque sentí el inicio muy trepidante, porque volví a sentir esos personajes bien desarrollados y que iban a darme una implicación, un toma y daca, y que iba a volver a ver algo parecido a Train to Busan, pero qué equivocada está. Quiero aclarar también de que la película sigue el rollito de un público occidental, sigue buscando ese público de fuera de Corea o de fuera del ambiente asiático que está buscando un cine diferente. Esto lo hemos visto desde hace muchos años, pero de ambos lados. Hemos visto como muchas veces como los occidentales intentamos orientalizar las películas para intentar abarcar a otro público o incluso al occidental que le gusta lo oriental. Esto es maravilloso, esto siempre está bien y me encanta, sobre todo cuando se nota todavía que tiene resquicios del propio lugar de donde salen las películas. Es un poco conseguir una película equilibrada que te permita Maravilla. abarcar otro tipo de públicos, coger otro tipo de target y hacer tu película pues un poquito más accesible para todo el mundo. Algo que también nos impresionó mucho si en Train to Busan 1 y que conserva esta 2 es que los actores que harán de zombies serán personas que tienen habilidades corporales, que Ay, son sí, tanto maravilloso. circenses como artistas marciales, como personas que tienen una movilidad extraña, que saben cómo ser ágil en pantalla y no necesidad de CGI para crear unos movimientos que resultan muy extraños para el espectador y a la vez que te dan miedo al verles. Sí, es esa sensación de que los actores que han contratado son gimnastas, son bailarines, son contorsionistas, son gente con eso, con ese tipo de habilidades que realmente sí que puede resultar bello a la vez que perturbador. Esto, si no recuerdo mal, también se vio en alguna película que trataba sobre posesiones, no recuerdo el título, si alguien lo sabe, por favor, que nos lo deje en la caja de comentarios, donde también las posesiones estaban protagonizadas por un actor que después buscamos que era contorsionista, porque esos movimientos que hacía tan de demonio, tan de poseído, eran reales, se sentían reales, y es porque realmente eran así y el actor tenía esta habilidad. Pero ¿qué ocurre en Train to Busan a medida que va avanzando? Llama a la península, por favor. ¿Qué ocurre con Península cuando llega prácticamente los 25 primeros minutos de película? En el momento en que, como dice Síncope, nuestros protagonistas deben irse desde Hong Kong a buscar esos 20 millones de dólares. Pues como cualquier niño que iba a las recreativas de pequeño, que llevaba 500 duros y se lo gastó todo prácticamente en la primera máquina, que luego le quedaba poquito y tenía que ir regulando
gastando el dinero hasta el punto de que no se sostenía por ningún lugar. ¿Qué quiero decir con esto? La película, a medida que avanza, se va notando cómo el presupuesto debe bajar. Recordemos que Train to Busan tenía un presupuesto altísimo. Siempre las películas coreanas, lo que es la acción, siempre se dejan un despiporre de pasta. Y la espectacularidad de sus escenas, los escenarios, la ambientación, la verdad que son un tipo de cine que la verdad cinematográficamente en ese sentido, quiero decir, se le ocurran bastante. Sí. Entonces aquí pues esperábamos ver algo parecido. En el momento en que empezamos a ver las escenas de acción en esa isla, para empezar todo ocurrirá en la oscuridad, porque todos sabemos que cuando una película ocurre en la oscuridad se disimula mucho mejor el CGI. Bueno. ¿Qué ocurre aquí? Que la luz de la luna hace que no disimulen una mierda. Vemos persecuciones en coche que rozan lo charnado, rozan el ridículo, rozan una película de Asylum, unas actuaciones que cada vez se van volviendo más monótonas, unas actuaciones que se van volviendo cada vez más separadas de lo que al principio era la empatía con los actores y los personajes, una historia que cada vez es más estúpida, más vacía, que no le interesa a nadie y que es un reciclado de 300.000 películas que ya hemos visto a día de hoy, entre otras muchas movidas que hablaremos después. Vamos a ir un poco así, paso por favor. paso, porque creo que tengo que comentar varias puntualizaciones a todo lo que has dicho. Con respecto a los personajes, no os equivoquéis, no tengo ningún problema en las interpretaciones, creo que esos actores lo hacen muy bien, el personaje que les han tocado, en ese sentido no tengo ningún problema, pero los personajes, esa intuición que daba al principio de la película en la presentación de que iban a ser personajes importantes, personajes desarrollados, personajes con mucho interior, que nos iban a hacer pensar, reflexionar, implicarnos con ellos, sobre todo, que es una de las características principales que tuvo la primera parte, eso ni siquiera, yo creo que no es que se pierda conforme avance la película, es que creo que en ningún momento se consigue, simplemente se alardea un poquito de ello en la introducción, en la presentación, para que pienses que va a ser algo así, pero en ningún momento creo que se llega a conseguir esa implicación emocional que creo que tantos deseábamos sentir con nuestros personajes, no con todos, pero al menos con algunos de ellos, o con algunos más que otros, o dependiendo de cómo somos cada uno, con unos o con otros, pero sentir esa implicación, esas historias personales importantes, esa lucha interna, que tus protagonistas importan, que tus protagonistas sufren, que tus protagonistas sienten el peligro, ¿no? No que estés simplemente viendo una película de acción zombie, pues apocalíptica, pues bueno, pasando el rato en la televisión, porque no tengo ningún tipo de emoción ni de gusanillo por saber cómo van a acabar mis protagonistas. Para mí, eso ha sido el mayor defecto de toda la película, más allá de otras cosas que ahora seguimos comentando. Al igual que los estadounidenses descubrieron Europa ya por 2005, nuestro amigo John Sang-ho, al parecer después de Train to Busan, descubrió el cine que había fuera y empezó a ver películas como Mad Max, empezó a ver películas como Too Fast, Too Furious, empezó a ver estas películas y dijo: coño, esto es lo que les gusta a los del otro lado del mundo, voy a incluirlo sin ton ni son y sin ningún tipo de argumento en mi propia película. Y eso es lo que vemos aquí, una película llena de conveniencias, de clichés, de personajes estereotipados, que supongo que para el señor Sang-ho Jong pues eran personajes muy novedosos, incluso para el cine coreano, no lo voy a negar, pero cuando la película la ambientas para un público más occidental, lo único que estás consiguiendo es que sea una película para ver en Antena 3, pero una película del mediodía de telenovela, donde los personajes son totalmente estereotipados de películas de acción de los 90. Por no hablar un poquito de la trama, una trama pues la verdad que bastante simplona, que tampoco es el problema porque hay muchas películas que funcionan muy bien y no tienen una historia muy rebuscada ni con giros de guión. Tampoco esperaba ver un thriller coreano, ¿no? Esperaba ver una película de acción, de zombies, con una relativa carga dramática, porque viene de siendo secuela de Train to Busan. Esto no es una película de zombies cualquiera como las que hemos hablado, por ejemplo, últimamente nosotros. No es Yummy, no es Alive, no son películas de zombies con un puntito original, no, es la secuela de Train to Busan. Entonces sí que tienes una mínima expectativa y una mínima idea de lo que pueden hacer, y más siendo los mismos directores. Me he encontrado una trama, como digo, simple, básica y sobre todo previsible, que conforme se acercaba más el final, menos esperanza tenía de que me iban a sorprender con alguna cosa, con algún detalle. Ya os digo que ya no esperaba que me diesen la vuelta a la película a mitad de la película, sino que me sorprendiesen con alguna cosa que no estaba intuyendo ver, ¿no? Que me despertaran, aunque fuese a última hora, el interés por esta película. O algún detalle de la película que no menos importante, pero que sí que es curioso que hayan cogido, sobre todo sabiendo que la película querían hacerla más occidental, como repito todo el rato, es el hecho de que solo tendremos a 3 personajes femeninos en toda la película. 3 personajes femeninos que serán una niña pequeña, una niña adolescente y una mujer adulta. Familia las 3 y que serán parte de nuestras protagonistas. Entre los villanos jamás veremos ninguna mujer, además de que estas 3 personajes serán incapaces de sufrir el más mínimo daño. Bueno, no lo diría si fuera algo que
va acorde a la película, ¿qué tal? No, es que la película se esfuerza muchísimo en que estos tres personajes jamás les ocurra nada. Hay muchos agujeros de guión dentro de la película para justificar que hayamos sentido esto, sobre todo con estos protagonistas. Yo no solamente lo he sentido con ellas, sino también con el protagonista principal, con este ex militar, que también nos lo presentan un poco pues en forma de héroe, que sabes desde el principio de la película pues que no le va a pasar nada. No. Y a pesar de que sí que le ponen en algunas situaciones de peligro, no te implicas en la pantalla con él, ni con la situación, ni con el ambiente, ni tampoco con las decisiones que tomas. No hay ningún tipo de implicación. De nuevo vuelvo a repetir que quizás esto sea el fallo más gordo que he visto. Voy un poco al tema también, a un defecto básico que tiene esta película, y son las escenas de acción. Las escenas de acción espectaculares, que se ve una intención, que se ve una apuesta de presupuesto, pero que no resultan efectivas. ¿Por qué? Porque los efectos, ahí sí que realmente se han cansado de intentar conseguir unos efectos decentes. La verdad que era un CGI y algo digitalizado demasiado obvio por momentos. Acumulaciones de zombies o caídas desde una cierta altura de zombies, se sentía realmente que caían muñecos, no había ningún tipo de armonía en los movimientos de los zombies, y sobre todo en las escenas de huida, de coche y de atropellos, que si bien pretendía ser muy espectaculares porque son atropellos masivos y hasta ahí, hasta la idea esa, la aplaudo, me parece genial, pero la verdad que se sentía muy, muy distante, se sentía muy plástico, se sentía muy CGI, y por lo tanto esas escenas no han tenido la carga que deberían haber tenido. Desde el plano que podíamos ver desde dentro, desde los conductores, no se sentía tampoco ningún movimiento, ninguna inercia, ninguna fuerza que moviese el cuello, que moviese el personaje, no, se sentía totalmente una estática, por lo que una vez más ese pequeño detalle también le restaba realismo y implicación con la película. Así que por este montón de conjunto de cosas, a nosotros no nos ha gustado prácticamente nada, más que igual alguna secuencia, alguna escena un poquito mejor, y exceptuando el principio, nos ha parecido una película pues la verdad que bastante flojilla. Tengo que decir que está rebobinada la cámara rápida, las escenas de acción. Es verdad, se me olvidaba, ha salido que se me olvidaba. Están rebobinadas a cámara rápida, y aunque Síncope diga que parecen muñecos, ojalá parecieran muñecos. Es absoluto CGI, es absoluto ordenador. Ahí es que no hay ningún muñeco. Sí, me refiero cuando digo que hay muñecos, no es que haya muñecos reales, sino que el movimiento es como de muñecos de CGI de ordenador. De verdad, si habéis visto Guerra Mundial Z de Brad Pitt, película que por los que lleváis mucho tiempo de canal sabéis que yo desprecio y odio en mi más absoluto ser, se salva bueno, al lado de Península. Yo a tanto sí que es verdad que no llegaré. O sea, yo tengo peor recuerdo de Guerra Mundial Z que lo que tengo de esta, Lo que sí que creo que se asemejan bastante son los efectos. Lo malo de Guerra Mundial Z, sobre todo, y es por lo que yo le tengo ese asco, es porque le pusieron el título del libro y quisieron adaptar un libro que a Max Brooks luego echaron del rodaje. Totalmente. Pero lo que es la película, dentro de lo mala que es y todo, al menos disimulan mucho mejor estos efectos de Asylum. Aquí ese efecto de cámara rápida, que es muy obvio, no hace falta ser ningún experto ni estudioso de cine, porque ya sabéis que nosotros no lo somos, pero hemos visto en alguna otra película que se utiliza ese pequeño truco, y ese truco siempre funciona un poco para disimular ciertas escenas que están digitalizadas, pero es que aquí a esta película no le sienta bien. Si os fijáis, seguro que Rotten además os pone algún extracto de alguna secuencia de esas que sobre todo ocurren en las subidas del coche. Entiendo que para dar al espectador más sensación de velocidad, de peligro, pero es que se consigue todo lo contrario. De verdad que acaban convirtiéndose en escenas totalmente ridículas. Ya os digo, en Fast and Furious, esas persecuciones, esos giros, esos trompos, esas curvas imposibles, atropellar a gente dándole con el culo de coche, ese derrape, esas escenas en cualquier película de acción de coche se sienten más reales que lo que se sienten aquí. Entonces no sé por qué esa decisión de dar tantos minutos a esas persecuciones en coche y a esas subidas en coche si no teníais el presupuesto quizás suficiente para hacerlo bien, ¿no? Fast and Furious es del 2000. Nosotros la volvimos a hacer hace poco y se conserva de puta madre los efectos de esa película. Dentro ya de que os guste o no, pero efectos, se conserva de lujo. Esta película, Península, tiene un 63% de coches. Ya os lo digo, porque las persecuciones de coches... Demasiado coches. Too Fast to Zombies. Es que no lo he puesto por nada. Es que es casi toda la película una puta persecución de coches. Y cuando no es coches, tenemos también pues la típica colonia, los supervivientes malvados y villanos, los salvajes que han sobrevivido
ahí sin saber muy bien cómo, que muy bien, la película se centra 4 años después, no tienes por qué contarme porque cómo han llegado hasta ahí, pero me presentaron una colonia que bueno, que creo que a muchos nos habrá recordado un poco también la estética y el perfil un poco a Mad Max. Y a Waterworld, sí. Entonces ese tipo de... La trama se centra simplemente al final en eso, los zombies quedan un poco como de contexto, como que es un apocalipsis, estamos viviendo ahí, pero al final tenemos a nuestros protagonistas que tenemos que entender que son los buenos, pero también toman ciertas decisiones que ahí las dejaremos y tenemos a nuestros villanos que son los de Mad Max y básicamente será un enfrentamiento un poco entre ellos por a ver quién lleva el camión con el dinero de nuevo hasta Hong Kong. Como un Grand Tour, el camión del dinero, la tontería del camión del dinero que toda la película giraba en torno a un camión de dinero, pues esta hace exactamente lo mismo, pero aún más torpe. No sentí tanta supervivencia, eso es a lo que voy, aunque sí que hay escenas de escapar y de huida, no sentí tanta supervivencia como la película centrada en la persecución y en el enfrentamiento entre los que viven allí, que son los malos, y los buenos que vienen a robarles el dinero. Os reto, si vais a ver esta película, de verdad, a ver, que si veis con alguien, la veis solos, cada vez que adivinéis lo que va a ocurrir a continuación, os toméis un chupito. Os aseguro que no llegáis a la mitad de la película sin estar en el hospital por coma etílico. Es de verdad, hasta el final, que es un copia-pega, porque el final es un copia-pega de la Train to Busan 1, pero quitándole la carga dramática. Es una carga dramática falsa, es una carga dramática que no lleva a ninguna parte, porque toda la película me ha sido mostrando algo en concreto que no puedo decir, y sé que ese final no va a ocurrir. Es que, es de verdad, sí. este libro. Aparte creo que toda la secuencia del final está demasiado alargada, para mi gusto se da demasiadas vueltas a algo que ya sabes de sobra que no te va a sorprender, que va a ser previsible, porque va a ser en línea lo que ya hemos visto durante toda la película. Yo tengo que reconocer que aún así, aún tenía un poquito de esperanza en el que me sorprendieran con algún mínimo detalle, pero la verdad es que no, de toda esa secuencia del final lo que más me ha gustado es el llanto de la niña, de la protagonista, porque bueno, yo soy una de esas personas que destaca mucho del cine coreano cómo lloran los niños. El llanto de los niños, la verdad que me parece casi siempre desgarrador en casi todas las películas y bueno, pues también lo encontré en esta, eso sí. Quiero decir una cosa antes de llegar al final, y es que si os ha gustado la película, me parece estupendo. Os digo lo mismo que a los de Framed, os la podéis tatuar si queréis. Me da igual, o sea, no importa que os haya gustado o no la película, a gustos colores, y eso es maravilloso, que a algunos nos gusten unas cosas y a otros otras, pero defender una película con los buenos efectos que tiene cuando no los tiene, yo soy una persona que defiende Sharknado, a mí Sharknado me gusta, pero sería de hipócrita decir que tiene buenos efectos esa película. Esta película, Train to Busan 2, no tiene una buena trama, claro, no tiene buenos personajes, no tiene buenos efectos, sobre todo. Pero te puede gustar, claro, no hay discusión. Puedes obviar, hay gente que no le importa tanto esos detalles y que a otra gente, pues quizás como a nosotros en este caso nos importa más. Pero yo creo que quede claro que si nos importan más a nosotros, no es porque seamos unos haters, ni porque seamos más exigentes, ni porque hayamos visto muchas películas de zombies. Creo que no tiene nada que ver. Simplemente es que hay pequeños detalles que hay gente que le importa más, o que simplemente esta película viene de donde viene. Y yo, como ya parto de esa base, espero ver algo pues más o menos al mismo nivel, que esté a la altura. Es como si después de 28 días después, esa maravillosa película de zombies me presentan 28 semanas después, y aparte de cambiar el género, que pueden hacerlo, cambian totalmente el hilo conductor de la película, que creo que es lo que han hecho aquí. Aquí el director se ha querido centrar un poquito más en la acción, no tanto en la claustrofobia, no tanto en los personajes, pero la verdad que si lo hubiera combinado con otro tipo de detalles, con un buen CGI, con unas buenas escenas con los zombies, unos buenos primeros planos de estos, pues quizás hubiese sentido algo bastante más decente y bastante más Train to Busan. Os voy a decir una cosa, esta película crea controversia porque ya la está creando sobre... La opinión está muy súper dividida con esta película. Pero lo voy a resumir muy sencillo. Por mucho que os gusten mis dibujos, o que se hayan convertido en un meme, o que incluso os hagan gracia, no implica que yo dibuje bien. No. Todos estamos de acuerdo. De hecho, dibujas mal. Dibujo mal, dibujo con el culo. Puedo hacer la posta o puede salirme sin querer. Pero todos estamos de acuerdo que está mal dibujado, al margen de si nos gusta o no. Pues Train to Busan o Train to Busan Península ocurre esto. Eres carne de festival, Rory. Es una película, exacto, soy carne de festival por esta película. Igual es una película que está mal hecha, que está mal dirigida, que los efectos son muy malos, pero que te puede gustar, sí o no. No importa, pero negar que los efectos para el 2020, viniendo de Train to Busan 1, Corea, y con el presupuesto que tiene esta película, venga,
No jodamos, tíos. Flojilla, la Por verdad favor. que para mi gusto flojilla. De hecho, no voy a llegar ni a probarla. Estaba siempre moviéndome ahí entre un 4,5 y un 5, ¿no? Y al final creo que no voy a llegar al 5, ¿no? Intento pensar, intentar rescatar algunas secuencias, algunas escenas que me han hecho gracia, que me han divertido, que me han parecido un poquito más dinámicas, y la verdad que no me llegan ni a contar todos los dedos de la mano. Así que creo que en ese sentido, pues viniendo de donde vienen, tampoco se merece. ¿Y qué nota le vas a y que poner? pues venga, me quedaré con un 4, por ejemplo. Yo le voy a poner un 0,2 y es solo por el principio, porque de verdad... El principio es magnífico. Y seguro que estoy de acuerdo, más de uno está de acuerdo conmigo, es la peor película del 2020. Para mí es la peor película del 2020. Para mí estrenada en 2020. La peor película, no lo sé, no me atrevería a decir tanto, pero la más decepcionante, sí, en ese sentido sí. A mí es la que más me ha dado bajón de decir, joder, esto han hecho con la secuela, ¿no? Qué mal. Y si habéis llegado hasta aquí, pues muchas gracias a todos. Ahora no sé si quieres comentar alguna parte con La spoiler. verdad es que yo no quiero especificar nada, No, porque pues... creo que ya más o menos se nos ha entendido Sí. por dónde hemos ido, y tampoco creo que tenga mucho sentido ahora ir escena por escena diciendo lo que está bien, lo que está mal. Creo Me que parece hemos generalizado un poco y nos hemos expresado bien. Creo que todo el mundo nos habrá podido entender. Y por favor, si venís a esta película y os ha gustado un montón y queréis dejarnos vuestra opinión en los comentarios, argumentarlo, pero siempre hacerlo un poquito pues normal, ¿no? Como personas normales, desde el respeto, y intentando expresaros lo Sí. más normal posible, porque nosotros aquí no estamos intentando ni convencer a nadie, ni hacerle a nadie cambiar de opinión, No. pero sí intercambiar, pues a modo confianza, a modo tranquilidad, intercambiar opiniones y perspectivas y puntos de vista de la película. Nunca opinar sobre la verdad absoluta ni intentar hacer cambiar de opinión a nadie, pero obviamente nosotros tampoco vamos a cambiar de opinión y expresaremos nuestros argumentos pues como buenos cabezones que somos. Y desde aquí os lo digo, pues a mí me gustó, no argumenta nada. Yo os lo dejo ahí. Así que muchas gracias a todos que habéis llegado hasta aquí. A los miembros, a los Patreons, a los nuevos suscriptores de siempre, a ti Síncope. ¿Cómo siempre, Tiroten? Al señor Sonjo, yo no, de verdad. O sea, deberías devolver todo el presupuesto que te han dado desde el gobierno de Corea por hacer esta película. Mal aprovechado, desde luego. Deberías pedir disculpas a los actores por engañarles al salir esta peli, y deberías pedir disculpas a los de Train to Busan 1 porque el recuerdo que quedará será esto. Así que, no, de verdad, esto se convertirá como en Rec, apocalíptico. ¿no? Se convertirá como en Rec. En Rec Sí. se recordará la 1 Rec como 2. una película maravillosa, y sin embargo como la secuela, como la película que lo empezó a joder todo, Lo ¿no? has clavado, ¿eh? La película de la que empezó la decadencia Rec 2. de lo que sería la saga de Rec. Por eso la saga de Rec Sí, nunca sí, se sí. recordará como una buena saga, sino como una buena primera película. Y Es creo Rec que 2, es con Rec Train to 2. Busan pasará lo mismo, porque la secuela es secuela, la película animada que hay. Es Sequel Busan, creo que es precuela. La Eso tenemos es, en el perdón. canal también. Es precuela y es otro desastre. Es otro desastre, pero no llega al nivel de esto, claro. Eso es otra catástrofe, ¿no? También de universo. Entonces ya tenemos 3 películas del universo Cloverfield, iba a decir. Del universo Busan. Del universo Busan, y lo único que podemos rescatar es lo primero que El vimos. director dio con la caña de los huevos de oro en la primera, lo intentó explotar con animación y con secuelas y no le funciona. Así Una de- pena, una pena. Y recordad, si oís a alguien de Sitges hablar de esta película, contrarrestad su información, por favor. Dicho esto, nos vemos en la siguiente. Venga, Gur. Y además de con tu like y suscripción, te recuerdo que siempre puedes pudrir tu mente un poquito más, ya sea con la membresía de YouTube o con nuestro Patreon, con el cual podrás ver los vídeos antes que los demás, además de acceder a nuestro Telegram privado, donde la congregación podrida te dará una bienvenida que ni te esperas. Y siempre recordarte que en la descripción te dejamos enlaces a descuentos en diferentes lugares, ya sea de ropa, merchandising o incluso de videojuegos.